Cedrillas, paisajes con historia. Cedrillas es una localidad de la provincia de Teruel, distante de la capital unos 30 kilómetros en dirección este. Es atravesada por la carretera regional de Cantavieja que conduce al Maestrazgo. Actualmente viven en la población poco más de 600 habitantes, habiendo sufrido, como la mayor parte de los pueblos de la provincia, una acentuada despoblación desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, destaca entre los pueblos vecinos por mantener cierto dinamismo económico que ha permitido el arraigo de bastantes matrimonios jóvenes que aquí han encontrado su medio de vida. Varias granjas y secaderos de jamones se pueden encontrar en su término municipal, ofertando empleo a vecinos del lugar y pueblos cercanos. Es conocido también Cedrillas por su afamada Feria de Ganados, que se celebra el primer fin de semana de octubre. Durante todo el siglo XX fue una de las más concurridas del país, pues aquí hacían sus tratos y transacciones en la compraventa de animales de labor y domésticos tratantes de todas regiones de España, preferiblemente de Aragón y de tierras levantinas. No le faltan tampoco atractivos turísticos, ya que una parte importante de su término municipal está poblado de bosques de pinos, donde en época de verano se puede disfrutar de una fresca y agradable temperatura, pues la localidad está a más de 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Numerosos son los visitantes que acuden hasta el merendero por donde discurre el río Mijares desde su cercano nacimiento. Un frondoso bosque cobija con su sombra a sus habitantes. Resulta paradójico que el nombre del pueblo provenga del diminutivo de la palabra cedro de España, que es como se denominaba en la antigüedad a las sabinas. Debieron abundar en el término municipal, como aún sucede en pueblos vecinos como Corbalán, pero en Cedrillas apenas se puede encontrar algunos ejemplares aislados, resto de lo que debió existir en siglos pasados. Al llegar a la localidad, si viene desde Teruel, el visitante descubrirá enseguida el castillo enclavado en lo alto de un montículo por donde se extienden las casas del pueblo. Durante la Edad Media, después de la ocupación cristiana de la zona, el pueblo se ubicaba arriba del todo y estaba rodeado por una muralla de la que actualmente solo se conserva la parte noroccidental. En la parte sur se encuentra la torre puerta de acceso al recinto amurallado. Se construyó esta torre en la segunda mitad del siglo XIV y recientemente ha sido restaurada. El resto de la muralla parece de finales del siglo XII. Lo que en el pueblo se conoce como el castillo tiene restos arqueológicos de todas etapas antiguas. En las excavaciones efectuadas cuando se rescató la muralla se encontró alguna moneda celtibérica. También en el Museo de Teruel hay depositadas monedas romanas encontradas cuando se hizo el depósito de aguas potables en el año 1962. En el Museo Arqueológico Nacional en Madrid se encuentra desde el año 1928 una tésera ibero-romana de hospitalidad de un tal Publio Turolio, que destaca por su buena conservación procedente del castillo de Cedrillas. Y entre los vecinos del pueblo hay varios que conservan monedas romanas y otros objetos de la época encontradas en las inmediaciones. Las excavaciones efectuadas al restaurar la muralla descubrieron en la parte nororiental
una edificación hecha en espina de pez, técnica constructiva propia de los musulmanes, en la que se habían aprovechado material de épocas anteriores. Restos de época islámica han sido encontrados no lejos del castillo, como en el calarizo del Val del Agua, donde se puede apreciar abundante escoria metálica. Quizá hubo en el lugar alguna herrería o fundición de metal. La primera cita conocida del lugar de Cedrillas se encuentra en el Fuero de Cuenca. En la lista de los jueces que gobernaron la ciudad castellana se dice que en 1191 se produjo una batalla en Cedrillas. Otras fuentes coetáneas aragonesas, como la lista de los jueces de Teruel, amplían más la noticia y dicen que en ese año, en el campo de Monteagudo, fueron derrotados los castellanos, que sufrieron más de 4.000 bajas. Capitaneaba a los castellanos el alcaide de Cuenca, Pedro Bermudo, y habían entrado a depredar tierras aragonesas por el enfrentamiento que había en ese momento entre los reyes de Castilla y de Aragón. En la falda del monte Castelfrío, en término del Povo, limítrofe con Cedrillas, se encuentra la Loma de la Matanza, donde pudo ocurrir el encuentro armado. Antiguamente las batallas en campo abierto, donde solían haber muchos muertos, se denominaban matanzas. Esa zona está atravesada por el Camino de los Pilones, donde se conservan los hitos de 2 metros de altura, hechos para que los caminantes no se perdieran en las ventiscas invernales. Si se echa un vistazo al horizonte desde la parte sur del castillo de Cedrillas, podremos ver que no muy lejos del lugar, en unos pequeños montículos conocidos como los Cerretillos, también aparecen restos arqueológicos antiguos. En la colina donde se asienta la masada de El Cabezo, en la Solana, todavía quedan restos de sabinas centenarias que debieron poblar profusamente el término hasta el punto de darle nombre al pueblo. Si permanecemos por esa misma zona y vamos en dirección a Alcalá de la Selva, el linde entre ambas poblaciones se encuentra en la masada de la Fuent del Ala. Ese término ya es citado a finales del siglo XII al describirse los lindes de Alcalá. Si en lugar de continuar por la carretera en dirección a Alcalá regresamos al merendero del Barranco Verde de Cedrillas y seguimos por el camino forestal que lleva hasta el Chaparral, en el límite entre los términos de El Castellar y Cedrillas, encontraremos el extenso poblado ibérico de la Molatilla, El Castellar, desde donde se divisa una extensa panorámica que alcanza hasta el límite de la provincia con la de Castellón. No muy lejos del poblado ibérico de la Molatilla, se puede encontrar otro poblado de la Edad de Bronce, situado en la Solana de las Ventanas, en el linde con El Castellar, pero perteneciente al término municipal de Cedrillas. Esta zona del término se conoce como el Barrio Bajo. La denominación se debe a que formó parte de una aldea desaparecida en el siglo XIV que se conocía como La Chulilla, que comprendía una torre Chulilla Alta y otra torre Chulilla Baja. El topónimo se conserva aún, pero muy cambiado. La aldea se ubicaba donde se encuentra la ermita de Santa Quiteria, que es la iglesia medieval de dicha pardina. La Torre Alta hacía referencia a la atalaya, cuyos restos apenas pueden apreciarse ya, situada en lo alto de la piedra de la Tarayuela. Fue una torre de vigilancia de la Edad de Bronce. A sus espaldas se extiende el Cerro de las Lumbres, que hace referencia a las señales lumínicas que desde aquí se enviaban cuando cumplía esa función de ser lugar de vigilancia.
La torre baja también mantiene sus restos escasos que pueden observarse sobre la cantera cortada por el río Mijares en lo que se conoce como el Locino. Se encuentra próxima a un semiderruido molino harinero de origen medieval y a la lamentada ermita de Santa Quiteria. No faltan las referencias en los documentos antiguos a otros vestigios de la historia en el pueblo de Cedrillas o en el linde con los otros lugares vecinos. Así, en el límite del Povo con Cedrillas, los frailes de la Orden de Santiago poseyeron en la Edad Media y litigaron con los vecinos de Cedrillas por fijar los términos de la propiedad que tenían, que hoy se conoce como Masada de la Sebastiana. Próxima a esta propiedad está la Olla de la Casa, también en término de El Povo, cuya denominación tal vez provenga de haber pertenecido a la Casa de San Marcos de Teruel, donde residían los frailes santiaguistas. No faltan vestigios antiguos en Cedrillas, recuerdos de la historia que cabría conocer mejor, como su ermita de El Salvador, en medio de la plaza del pueblo, cuya planta cuadrada y piedras almohadilladas de sus cimientos nos pudieran remitir a un mausoleo romano. El visitante que guste de juntar paisaje natural y vestigios de la historia en su búsqueda no quedará defraudado en Cedrillas. Aquí hemos expuesto algunos referidos a las edades antigua y medieval.